buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible este espacio. Agradecemos especialmente a la emisora Mariana por el espacio abierto, al director, el padre Fray Orlando Ibarra de la Orden de San Agustín y en el máster a Avi Ricardo Cepeda. Recuerden que somos su programa Diálogos y nos pueden encontrar por nuestras redes sociales en nuestro fanpage SIVA y nos pueden llamar a los números 310-353-12 y al número fijo 246-2712. Hoy vamos a dedicarle una segunda parte a la película El Quinto Poder. Recuerden que esta sección o seguidilla de programas que hemos empezado desde julio, junio, hemos titulado estos programas como de temas de transhumanismo, ¿sí? De esa interacción entre el hombre y la tecnología. En emisiones pasadas traíamos al programa la película Matrix Trascendente. Hoy, con El Quinto Poder, queremos hablar y discutir un poco el tema de la vulnerabilidad de la intimidad. Todo hombre tiene derecho a la intimidad. Bueno, yo quisiera empezar planteando la pregunta de qué es la intimidad, ¿no? Para las personas, para la mesa de trabajo, para partir de ahí a decir, bueno, esto es intimidad y esto es lo que nos están violando o lo que verdaderamente pensamos que nos están violando. Muy interesante ese punto, Camila. Yo creo que si hay algo que podría considerarse un valor fundamental para el hombre moderno, y hablo moderno en el sentido filosófico, ¿no? La modernidad es ese periodo histórico en el cual se refundan muchos valores y uno de esos valores es el valor del individuo. Y asociado al valor del individuo pues está este valor de la intimidad, el derecho de salvaguardar su historia, sus acciones, sus actividades, el derecho de tener una vida privada, ¿no? Consideramos muy respetable que el ámbito de la vida privada se mantenga así y no sea irrumpido por ninguna, de manera violenta pues o observado por otras instancias u otras personas. Entonces creo que la intimidad fundamentalmente hace relación a la libertad que se tiene de llevar una vida privada. Bueno, y recordar pues a nuestros oyentes, pues este programa está enmarcado específicamente en la discusión de esta película que es El Quinto Poder, pues para aquellos oyentes que pues hasta el momento se sintonizan con nosotros, ¿no? Pues este programa tuvo una primera parte, allí en este desarrollo hemos discutido de las 5 formas de poder, las 3 formas de poder clásicas que pues son conocidos como el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y pues a estas se unen 2 formas de poder contemporáneos que son los medios de comunicación, el cuarto poder, y el contemporáneo del que hoy se está hablando bastante en el mundo académico y es este de la red hiperconectada. Entonces pues esto para que lo tengan presente aquellos oyentes que pues hasta ahora se están vinculando con nosotros, y pues recomendarles mucho en realidad sí que se vean esta película El Quinto Poder, que está tratando el caso Wikileaks. En el año 2010, bueno, se desarrolla allí una historia muy interesante sobre la blogesfera, sobre el fenómeno wiki, sobre esto que hemos llamado la hipermodernidad interconectada. Entonces, pues para que nuestros oyentes estén fuertemente conectados con nosotros, bueno, también tenemos, digamos que instancias donde pueden también comunicarse para dialogar. A instancias de crecer y dilatar mucho más estos temas con ustedes. Bueno, antes de empezar a discutir sobre nuestro tema, quisiera presentarles la mesa de trabajo. Estamos con Luis Alfredo Sánchez, especialista en filosofía de la religión, el profesor Marco Vázquez, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en filosofía de la tecnología, y Daniel Moreno, especialista en filosofía de la cultura. Y quien les habla, Camila Barragán. Muchas gracias, Camila. Entonces nos presentabas una pregunta de, bueno, ¿qué significa entonces la intimidad? ¿Sí? Lo que se está vulnerando en la película, lo que constantemente expresamos de alguna manera, que tenemos derecho a eso. Pero, ¿qué es la intimidad en sí? Como nos decía
el profesor Marco, es lo que nos permite forjar también una identidad. Tengo derecho a guardarme ciertas cosas para también a través de ellas forjarme una identidad, y ser consciente de lo que soy. Incluso digamos que una de esas recapitulaciones que acostumbramos a hacer aquí en los programas, para que pues esto esté mucho más entendido, la noción de individuo, digamos que no va a llegar a aflorar sino hasta la modernidad, como lo aclaraba el profesor Marco, a partir de la lucha por la libertad, la autodeterminación, la fraternidad entre los hombres, bueno, todo esto que caracterizó precisamente esos giros copernicanos internos que se han dado en la historia para reconocer la individualidad. Pero hay algo muy importante, ¿sí? En Grecia ya se hablaba desde luego del hombre y su condición existencial humana, claro que no en los términos de individuo o persona, que es un término mucho más medieval. Ahorita incluso vamos a hablar un poco sobre este término persona, que es muy importante cuando vayamos a hablar del anonimato. Pero digamos que siguiendo ese curso, pues el término individuo emerge ya en la modernidad. El término específicamente es el sujeto. El problema de la mente se le revela a la modernidad y empezamos, bueno, a instaurar como una especie de itinerario, un camino que nos va a llevar a la época contemporánea, que desencadena la problemática de la conciencia y el cerebro. Y quisiera pues también que nuestros oyentes se vincularan a este proyecto que ha tenido diálogos, porque pues hay otros programas que también han discutido el problema de la conciencia en relación con la tecnología, el problema de la neurociencia cuando hablamos solo de cerebro, y pues ya lo hemos hablado eventualmente en distintos programas. Entonces, para que creo que sería muy bueno recordarle a los oyentes dónde pueden escuchar estos programas que ya pues, se han emitido aquí en la emisora, pero pues que los pueden recuperar virtualmente. Bueno, primeramente nos pueden escuchar en la emisora Mariana, emisoramariana.org, y ahí nos encuentran en los podcasts. Y también nuestra página en WordPress es diresiva.com. Ahí nos pueden encontrar y pueden hacerle seguimiento a todos nuestros programas. Recuerden que SIVA y Diálogos es una iniciativa donde queremos enseñar o queremos hacer filosofía por medio del cine. Bueno, y para seguir este rastreo, precisamente hablando de una vulnerabilidad de la intimidad, es digamos que esencial que rescatemos lo que ya hemos dicho en el primer programa. Hablábamos de fuerzas de dominio, constituciones de poder y tipologías de sumisión. Las fuerzas de dominio a instancias de lo que estamos discutiendo es esto que llamamos quinto poder, la red interconectada o hiperconectada, que se matiza mucho en la película con el fenómeno de Wikileaks, y bueno, y cómo digamos que esos frentes de la vigilancia constante que se mantienen ante la sociedad nos permiten problematizar esto de la vulnerabilidad de la intimidad, porque realmente no podemos reconocer los límites, primero, de este poder y de esta forma de dominio, y segundo, nuestros propios límites de la autodeterminación. Es decir, no podemos afirmarnos como sujetos libres o autodeterminados, precisamente porque no conocemos los límites del poder o el dominio que tienen estos sistemas ante nosotros. Hay una escena que ahora estoy recordando, una escena donde Julian Assange está dando una conferencia y se levanta una mujer, una periodista, y dice, yo crecí en Alemania Oriental y estoy segura que si hubiera escrito un informe sobre el daño de las cañerías, el gobierno me estaría vigilando y estaría persiguiéndome por haber dicho algo en contra del gobierno. Y en ese momento Assange le devuelve el cumplido diciéndole, sí, efectivamente la propuesta de Wikileaks es esa. Y él dice, la esencia de Wikileaks consiste en 3 rasgos, entonces él los menciona. Dice, el primer rasgo es la privacidad para el individuo, el segundo rasgo es la transparencia para las instituciones y el tercero es el anonimato para los informantes. Entonces en ese momento, ¿no?, parece que hay un equilibrio ahí. La visión que él está presentando allí de, bueno,
cómo podemos recuperar nuevamente el control de los ciudadanos sobre las instituciones, ¿no? Implícitamente sería ese. Respetar la privacidad del individuo, es decir, como que el Estado o los gobiernos o las instituciones no intervengan allí. Transparencia de las instituciones, haciendo que sea visible toda la información acerca de estas instituciones, e insiste en un elemento que también habíamos mencionado en el programa anterior, es esa figura del hacker o del cyberpunk, y es el anonimato para los informantes. Casi que yo diría, ¿no?, que Assange tiene como una especie de obsesión con que el informante debe ser anónimo, debe estar encriptado, debe estar oculto. Bueno, tal vez ahí Marcos, sí me haces pensar en si todo es anónimo, si las fuentes de información son anónimas, ¿contra quién recae la responsabilidad? Entonces estamos asumiendo de que no hay responsabilidades. Si yo doy una información, si mi plataforma da una información, lo único que estoy diciendo, ahí está la información, me voy lejos, o sea, tiro la piedra y escondo la mano, porque entonces sí, yo no soy responsable de esa información, a mí me dieron esas fuentes y las fuentes son anónimas, ¿yo ahí qué puedo hacer? Entonces también es como una confusión que se va generando, porque si yo no doy la cara, algo que hablamos fuera de micrófonos entre todos aquí entre la mesa de trabajo, si yo no doy la cara, si la verdad tiene que ser transparente, ¿por qué también me tengo que esconder? Y claro, entendemos que la verdad, y en un país, en una sociedad en la que estamos, tal vez decir o pelear contra poderes tan fuertes como es el gobierno, pues al final terminamos muertos, pero Daniel nos decía, pues terminamos muertos, ¿sí? Que es una forma de valentía. Como que es el riesgo que hay que asumir para decir la verdad, ¿no? Decirla de frente, decirla exponiéndose a los riesgos que implica contar lo que está sucediendo en algún ámbito. Sí, porque la forma de anonimato es una forma de poder de la información. Se supone que ellos quieren develar información, pero no develan sus fuentes. O sea, es una contradicción. ¿Sí? Pretenden esclarecimiento, pero no de una forma clara. Entonces es una contradicción que se encierra circularmente como en una especie de círculo vicioso, y esto forma otra nueva entidad de poder, y es la de la indeterminación de las cosas. Precisamente lo que nos está hablando Camila es una de las implicaciones éticas que tendría esta problemática. Pero entonces, o sea, hay muchas más. Es decir, en la película se nos matizan no solo implicaciones éticas, sino políticas. Gente que no ha tenido nada que ver en los conflictos que pues allí se publican y se dan a conocer al público, murió. Ajá, así es. Hay una escena, a mí me gustó la película por las frases impactantes que utiliza Julian Assange. Y en una de esas frases él se compara, él compara un poco el trabajo que están haciendo en Wikileaks con la revolución de Fidel Castro. Y entonces él dice, bueno, ¿cómo sucedió la revolución allá? Un grupo de personas muy pequeño tomó el control del Estado y venció al ejército constituido legalmente en esa época. Y él dice esta frase: no importa qué tan pequeño seas, mientras tengas fe y un plan de acción. Entonces, claro, él ve como esa idea o contempla ese ideal de que el delator, o más que el delator, el que revela información de las empresas poderosas, está haciendo un acto subversivo, y que en virtud de ese acto subversivo necesita o requiere permanecer anónimo. Sin embargo, claro, está evidentemente este dilema moral que estamos explorando acá. De alguna manera, por ejemplo, los gobiernos totalitarios lo utilizaron, la delación, ¿no? La inteligencia, los grandes organismos de inteligencia de los países que tuvieron estos regímenes totalitarios utilizaban información de denunciantes anónimos para perseguir personas o familias, pues, y los que lo acusaban pues gozaban de ese anonimato. Parece que Wikileaks o Julian Assange pretende como invertir los términos. Ya no se trata de que el poderoso tenga quien anónimamente le dé información sobre lo que hacen los ciudadanos, sino que sea al revés, que los ciudadanos tengan quien le dé anónimamente información sobre las grandes empresas. Ahora, lo que me parece contradictorio también es el tema de, ok, o sea, tenemos la fuente de información, tenemos una plataforma que nos da la información,
pero aún seguimos pensando en buenos y malos, o sea, todavía tenemos esa mentalidad de decir, bueno, el antagonista aquí, ¿quién sería? Y tal vez en la película se llega a ver un poco, entonces el antagonista ahora pasa a ser Wikileaks, y entonces el bueno es el banco, el gobierno, porque qué pesar, le están robando la información, o sea, qué embarrada, qué pasó ahí. Entonces el hecho es que debemos romper primero ese esquema de bueno y malo. Ni es bueno, obviamente el gobierno no es que sea un gobierno perfecto porque ha escondido muchas verdades. Ahora la otra pregunta que planteamos anteriormente, si las verdades las debe conocer todo el mundo, eso no lo sabemos, ni yo tampoco dar una respuesta. Pero el otro punto es, ese gobierno que no es bueno, ni malo, por decirlo así, pero llega una persona a creerse el rey, el héroe. Socialmente se ve como malo, porque está robando información, porque está violando privacidad, porque está con fuentes anónimas. Listo. Pero entonces ahí el tema es, realmente Wikileaks tampoco lo supo hacer. O sea, realmente, por más de que quisiera llegar y salvar la fuente informativa, hacer algo importante, pues al final no lo terminó haciendo. Y eso es lo que estamos planteando aquí. Sí, pues interesante que pues Camila lo evalúe desde esa perspectiva, pero pues a mi parecer el quinto poder diluye bien y mal. Es indeterminación. No hay nada determinado. Los dejaremos con un soundtrack de este filme. Recordar que pues estas composiciones estuvieron a cargo de Carter Burwell. Los dejaremos con The Destruction of Platform. En los 1400 de emisora Mariana, en su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Hemos hablado un poco de lo que significa el cuarto poder, también de la necesidad de ese derecho individual de la intimidad, pero sale también a relucir una pregunta por definir, entender qué es la persona. Sí, la película nos muestra mucho el anonimato, que la verdad está en el anonimato, pero es importante que esa verdad tenga una identidad, una persona que se revele. ¿Qué es entonces en el plano cultural
de este concepto de la persona? Bueno, pues hay algo, digamos que esencial allí, y pues quiero retrotraerme a la época antigua. En la época antigua emerge un término en griego que se llama prosopon, que es precisamente donde va a devenir el término ya latino de persona, ¿no? Persona humana. Pero hay algo muy importante allí. Prosopon, se le decía prosopon a una especie como de máscara que tenían los actores de comedias o tragedias griegas. Y bueno, este tipo de máscara no solo representaba el personaje al que interpretaba el comediante o el dramaturgo en ese sentido, sino que también era, digamos, que una máscara con una especie de orificio especial para que el sonido de todo aquello que se fuera emitiendo, de todo aquello que el actor fuera emitiendo, se escuchara mucho más fuerte, ¿no? Entonces, pues esto dio paso a que en la época medieval se pensara el término persona claramente desde otro sentido, hablándolo desde la dignidad humana misma, pero entonces se toma esto, el término persona, porque daba identidad propia o caracterizaba una personalidad específica en el mundo del teatro, en el mundo histriónico. Muy importante porque es una máscara. El anonimato es una gran máscara, es una gran persona. En el sentido griego, ¿sí? No en el sentido medieval. Es una gran persona. Y nuestra época se disfraza de máscaras. Hoy tenemos entonces digamos que un encuentro masivo de formas de ocultar, ¿sí? Y quien oculta realmente, primero, o se debe a un temor frente a alguna circunstancia específica, o segundo, se quiere ocultar para no ser identificado porque va a hacer algo malo, o tercero, quiere pasar desapercibido. Yo siempre hago una relación con las casas. O sea, estamos acostumbrados a tener casas con ventanas y cortinas. Así somos, así nos relacionamos. Necesitamos máscaras para poder entablar relaciones interpersonales, para poder hacer esto. O sea, Wikileaks es una plataforma que intenta hacer una casa sin ventanas. Pero esa casa sin ventanas se queda sin oxígeno al final de cuentas. O sea, no pueden salir de ahí. Ese es el problema. Pues no sé, esa es la idea que yo tengo. Y lo sí, es un relaciono fenómeno con una casa interesante así. porque la ventana siempre es puerta hacia la luz, pero al final del día, cuando llega la noche, ocultamos la poca luz que ya entra en la noche, que es la de la luna. La ocultamos de esa manera, a través de la cortina, como si hubiera siempre un trasfondo de que queremos ocultarnos de las personas o de la misma noche. Es interesante esa idea también, ¿no? Incluso en el Renacimiento, digamos que fue masivo esto, especialmente en Italia, el que se dieran las fiestas con las máscaras. Fiestas con máscaras. Y es un fenómeno contemporáneo. Aún en días como el 31 de octubre, la idea es salir disfrazado, oculto. Tu identidad se oculta para tomar otra. Y vemos que en el fenómeno de Wikileaks no es otro que esto, ¿sí? O sea, no es solo la fuga de información, sino son las múltiples identidades, las múltiples caras, los múltiples ordenadores que tiene este fenómeno. O sea, no podemos determinar nunca dónde está, no podemos responsabilizar a nadie por lo mismo, no podemos señalar. Y esto de verdad que enmarca una crisis política. Anteriormente podíamos denunciar a la persona se paraba frente al estrado para demostrar su inocencia, o los que no, pues demostraban su culpabilidad, ¿no? Pero ahorita no podemos señalar a nadie. ¿A dónde señalamos? A lo etéreo. No tenemos otra forma de repensarnos las cosas. La indeterminación es algo que sí va a ser convulso para nuestra sociedad. Entonces la plataforma del anonimato abre la puerta también como al poder decir verdades, tal vez entre comillas, para no ser acusado de ellas.
pero esas verdades siempre van a tender a ser muy subjetivas, ¿sí? Y en el plano de la información, en el plano de la hiperconectividad, eso que llamamos información, que ya le damos el apellido de verdad y cierto, si yo lo expreso, pues no voy a ser acusado si entro a la plataforma del anonimato. Ahora, hay que considerar como unos casos, ¿no? Para matizar la discusión, unos casos que en la película son los casos que se revelan. La información que se revela es una información tan delicada que de alguna manera pareciera justificar el hecho del anonimato. Por ejemplo, las protestas que hubo en el Tíbet a finales de la década pasada, la basura tóxica en Costa de Marfil, la corrupción en Kosovo o las prácticas inhumanas que se estaban llevando a cabo en la cárcel de Guantánamo. Todas estas involucran gobiernos muy poderosos que para hacer pública o visible las acciones corruptas, digamos, que se estaban llevando a cabo, pues ahí se requería el anonimato. Estamos en los 1400 de Emisora Mariana, su programa Diálogos. Bueno, y los dejaremos con otro de los soundtracks de este filme, Asylum.